Hola, bienvenido a Círculo Alfa. En esta ocasión vamos a dejar un poco de lado las ideas de inversión y te queremos dar un poco de información que nosotros le llamamos el Know Edge, que es estos conocimientos que te van a ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. El objetivo de esta plática es, bueno, darte una visión general de lo que se hace detrás de bambalinas en un área de análisis tradicional de las instituciones financieras. Es importante comentarte que aquí en México cada vez las áreas de análisis se han reducido en número de analistas y también hay instituciones financieras que inclusive ya no las tienen y se van por un análisis mucho más superficial o lo subcontratan a externos. La verdad es que es bien importante que tú tengas el servicio de administración de inversiones con una institución que te dé la confianza de que están haciendo su propio análisis. Esto es bien importante porque precisamente es esa ventaja competitiva que tienen sobre los demás al conocer cosas que los demás no conocen y saberlas antes que el mercado normalmente ya lo digiere, ¿no? Entonces es muy importante que sepas que tu administrador o quien te esté dando el servicio tenga un área de análisis bursátil fuerte, ¿no? No nada más una sección de 2 o 3 personas haciendo análisis bursátil. Con este video no pretendo que tú te conviertas en un analista, simplemente lo importante es que sepas qué sucede atrás, porque es la forma, uno, como lo vas a exigir, y en segundo lugar también como lo puedes valorar y entender por qué te están haciendo una recomendación o por qué te están haciendo otra recomendación. Y bueno, vamos a partir primero del análisis. Se divide por lo menos el análisis bursátil, se divide en dos generalidades que son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis técnico va más en función de tratar de predecir el siguiente movimiento del mercado en base a lo que ha acontecido en el pasado, ¿no? Y es como tratar de buscar patrones de conducta, patrones de comportamiento en el precio de una acción por sí mismo, por lo que el mercado hizo. No soy particularmente un gran fan de este análisis, aunque si mucha gente lo utiliza, al final del día va a ocurrir, ¿no? Y la realidad es que el análisis técnico en cierta forma sí funciona yo diría que para identificar tendencias, aunque no necesariamente para determinar si es buen momento de entrar o salir, porque creo que ahí es donde le falta un poco de sustancia a ese análisis. El análisis fundamental, por otro lado, se basa en tratar de entender todo el funcionamiento de la empresa, sus precios, su apalancamiento. Es un poco más completo. Este análisis fundamental, como lo dice su nombre, se basa en los fundamentos para tomar la decisión, ¿sí? Esto quiere decir que vamos a tratar de identificar sus ingresos, gastos, utilidades, cómo ha sido su desempeño a lo largo de 5 o inclusive hasta 10 años hacia atrás, porque es muy importante que nosotros tengamos la mayor cantidad de historia posible, porque eso nos va a ayudar a determinar un valor adecuado. El análisis fundamental en sí lo que trata de determinar es un valor justo, un valor que sí pueda ser un referente para poder comparar si el mercado está arriba de ese valor o por debajo de ese valor, ¿sí? Y el análisis fundamental en general tiene dos ramas, tiene más, pero bueno, las fundamentales son el crecimiento, análisis crecimiento o inversiones de crecimiento e inversiones de valor. La diferencia entre una y otra es que las inversiones de crecimiento son o normalmente se dan para empresas que tienen una proyección de crecimiento muy interesante en el futuro, y por el otro lado las de valor son las que tienen un descuento importante, aunque tal vez sean empresas ya muy maduras que a lo mejor no van a duplicarse de tamaño en 5 años, pero sí presentan un descuento interesante entre el valor de referencia que nosotros calculamos o el área de análisis calcula con el valor de mercado, o sea, a lo que se está vendiendo la acción hoy. Entonces, estas son las dos diferencias. Obviamente, el tema del crecimiento lo vamos a dejar para otra plática y ahorita nos vamos a concentrar en el análisis fundamental para inversiones en valor, que básicamente es agarrar cosas a descuento, ¿sí? Si tú sabes que unos zapatos valen 1,000 pesos y te lo están dando en 400 o 500 pesos, podemos saber
que es una compra adecuada y que está en un valor atractivo para nosotros. Para ponerlo más claro, imagínense que es un tema inmobiliario. La inversión en crecimiento sería como comprar una casa que apenas se va a desarrollar o invertir en un complejo de departamentos que sabes que a lo mejor va a tener una plusvalía mayor, que obviamente se tiene que madurar el proyecto. Y por el otro lado, una inversión en valor sería: yo sé que esa casa vale 3 millones de pesos y le están rematando en 2, sé que traigo un margen de 1 millón de pesos. Entonces yo sé que puedo jugar con ese margen y aunque no salga a venderla a 3 millones, puedo salir a venderla a 2,5 y estoy dentro de un rango de precio por debajo inclusive de su valor, que puede ser muy fácil para mí venderlo y tener ese margen de utilidad. Entonces es muy importante que entendamos la diferencia, porque la inversión en valor, que es de lo que vamos a hablar ahorita, nos permite tener ese margen de seguridad entre el valor de mercado y la evaluación que nosotros calculamos para esta empresa o esta acción en particular, ¿no? Entonces, dándoles el contexto, la inversión en valor tiene, pues ya a lo mejor empezó por ahí de los 1920, 30 y se ha ido desarrollando. Uno de los principales impulsores y referentes es Benjamin Graham, que por ahí la semana pasada les recomendamos su libro, que es El inversor inteligente, y lo pueden encontrar en diferentes librerías aquí en México o en Amazon. De preferencia cómprenlo a través de una librería física para que ayuden a la economía mexicana y sobrevivan, ¿no? Pero bueno, eso lo deciden ustedes. Lo importante es darles el contexto de qué se trata esto. Y bueno, básicamente uno de los referentes actuales que básicamente fue pupilo de Benjamin Graham fue Warren Buffett, que prácticamente aprendió esta filosofía de inversión con Benjamin Graham y la fue llevando a lo largo de más de prácticamente 60 años o más de 60 años que lleva invirtiendo de esta forma, y podríamos decir que es básicamente el inversionista más exitoso por lo menos de la época moderna. Y bueno, ¿qué es el value investing? Es básicamente analizar la empresa desde todas sus aristas, donde en esencia lo que tú quieres es un valor, es decir, de veras cuánto vale esta empresa de acuerdo a este análisis y en función a qué. Y básicamente es decir, si esta empresa ha venido generando estos rendimientos año con año o en promedio de los últimos 5 o 10 años, la probabilidad que lo continúe haciendo los próximos 5 o 10 años es esta, ¿no? Entonces, en función a eso, yo puedo calcular estos ingresos proyectados que yo voy a tener al ser dueño de estas acciones o de esta empresa. Ahora, lo que hago es traerlo a valor presente, que se hace descontando un poco una tasa de interés, que eso no lo necesitan saber, lo pueden investigar, pero al final, es decir, si yo sé que voy a recibir durante 10 años 10 pesos al año, bueno, pues voy a recibir 100 pesos al final, pero eso traerlo a valor presente a lo mejor implica 85 pesos. Entonces mi valor de hoy debe ser 85 pesos porque lo voy a ir recibiendo 10 pesos al año durante tantos años y me van a dar 100 pesos. Entonces estos 80 me va a dar X tasa de rendimiento. ¿Qué tasa de rendimiento utiliza normalmente para este ejercicio? Va a depender mucho del riesgo de la empresa, de la industria, de una serie de cosas, pero calcúlenle 2 veces CETES, 3 veces CETES, cada quien puede exigirle más a sus inversiones. La realidad es que ahí es donde hay mucha discrepancia, pero sí pueden decir, bueno, yo si ganara 2 veces CETES estaría contento. Bueno, pues eso puedes hacerlo para calcularlo, porque eso es personal. Cada quien le exige, obviamente no puede decir, yo le exijo 1000%, porque son tasas irreales, ¿no? Yo creo que 2,5 veces las tasas libre de riesgo, que en nuestro caso son los CETES, puede ser algo relativamente normal, ¿no? Hay quien se va a 3, no pasa nada, al final del día es un cálculo que tú vas a hacer. A mayor tasa vas a tener un valor de la empresa mucho menor, entonces va a ser más difícil que tú puedas ver un precio atractivo en esa acción porque la castigaste mucho exigiéndole mucho rendimiento. Entonces hay que tener cuidado, pero bueno, las áreas de análisis son expertos en esto. ¿Cómo funciona un área de análisis? Normalmente están divididas por sectores o inclusive
si los sectores son muy amplios, por empresas, y a lo mejor cada analista puede tener inclusive 3, 4, 5 empresas en las que se enfoca al 100% y conoce santo y seña de estas empresas. Entonces, en función de ese conocimiento, ¿qué analizan? Analizan la administración. ¿Quién la administra? ¿Cómo es su equipo administrativo? ¿Tiene experiencia? No. ¿Ha resuelto conflictos importantes? No. Sí, etcétera. Entonces van determinando qué tipo de administración llevan, si están enfocados a el largo plazo o simplemente a dar resultados trimestre por trimestre, sin importarles el largo plazo o la salud financiera de la empresa, qué tan apalancados están, o sea, qué tanto crédito tiene la empresa en función a sus activos, una serie de cosas que analizan la administración, es decir, bueno, tiene un buen equipo o a lo mejor es la parte que no nos encanta, ¿no? Porque son quienes van a tomar las decisiones del día a día y la ejecución de estas estrategias. ¿Qué más viene como análisis? Obviamente los estados financieros, es cuál es la salud financiera de la empresa, que obviamente se refleja también ahí a veces la administración, marcas, productos, que estos sumados tienen, hablando también de propiedad industrial, tienen una ventaja competitiva sostenible, ¿no? ¿Qué es una ventaja competitiva sostenible? Es la posibilidad que tiene una empresa de mantener ese estatus en cuanto ya sea productos, marcas a lo largo del tiempo. Vamos a pensar en Apple. Apple, aunque pueda haber 10 o 20 o 50 competidores de teléfonos, ¿qué tanto le pueden arrebatar esa ventaja que tiene Apple por ser Apple, ¿no? Simplemente por a lo mejor sus desarrollos, su equipo de desarrollo, su equipo creativo, su marca, el mismo consumidor, la percepción que tiene el consumidor, su lealtad que tiene hacia la marca, todo eso es esta ventaja competitiva sostenible que a lo mejor podríamos decir Agua Epura. ¿Cuál es la ventaja competitiva de Agua Epura? Pues a lo mejor podría ser la distribución, pero fuera de eso, pues es agua, ¿no? Al final del día creo que todos tenemos la misma percepción de que es agua, pero bueno, ese no es el caso. La ventaja competitiva sostenible es esa posibilidad de mantener su estatus como marca, como producto, a lo largo del tiempo, para nosotros también tener confianza de que vamos a recibir esos flujos en el futuro. Entonces, bueno, analizamos marca, producto, que es esta ventaja competitiva, analizamos administración, se analiza el sector, la industria, va a crecer, no va a crecer, es un líder de mercado la empresa o no lo es, va a llegar a ser, qué amenazas puede tener ahí en ese sector. Es importante conocer y analizar este sector. Luego viene también la parte del entorno político, social y económico, ¿no? Podemos hablar de a lo mejor una petrolera que bueno, pues a lo mejor está en un entorno donde ya no es saludable o el ambiente o las leyes ambientales le están prohibiendo hacer ciertas cosas, tiene también el tema social, el tema económico, a lo mejor de cierta zona, donde a lo mejor el deterioro de Venezuela ha imposibilitado que muchas empresas que a lo mejor venían creciendo hace 20 años de una manera adecuada, hayan interrumpido ese crecimiento. Entonces, los factores políticos, los económicos y los sociales se tienen que tomar en cuenta para saber también qué estabilidad hay en ese país. Cosa que hoy en México, por ejemplo, por eso frenó un poco el tema de la inversión extranjera, porque hay dudas acerca del rumbo político que puede tomar y obviamente el económico, ¿no? Y básicamente esto es lo que hablamos cuando hablamos de inversión en valor. Entonces se toma todo este análisis, que es un análisis por una parte cuantitativo, que hablamos de números, y por el otro es un análisis cualitativo, que hablamos de las cualidades o de estos factores que nos pueden ayudar a decir si nos gusta o no nos gusta. Es importante decirles que este tipo de inversión es una inversión de mediano o largo plazo, hablando de 3 mínimo, hasta 15, 20 años que puede ser una inversión atractiva, porque es muy importante también entender cómo evolucionan las empresas a lo largo del tiempo, porque si nosotros analizamos el desempeño en periodos de 2 años, de 1 año, cualquier empresa va a ser muy mezclado entre alzas, bajas, etcétera, pero cuando empezamos a ver periodos de 10 años, 15 años, es donde en realidad ya se nota el crecimiento de una empresa
buena, una empresa bien administrada, una empresa con una ventaja competitiva adecuada y en un entorno saludable que le permita crecer. Entonces, esto es el value investing, es básicamente a través de estos factores determinar un valor, también determinar que ese valor pueda ser fiel en el futuro y en función a eso poder ver si el mercado nos está dando una ventaja, o sea, nos está dando un descuento para poder entrar a esta inversión, o lo está sobrevaluando y tampoco es necesario invertir a fuerzas. Entonces muchas veces lo mejor que puedes hacer es cerrar la computadora y no invertir, ¿no? Pero sí es importante que cuando te guste hacer esto, escojas las empresas que te gustan porque te va a interesar leer sobre ellas, te va a interesar preguntar, estar informado y vas a entender el entorno en todos sentidos. Entonces también si tú lo quieres hacer por tu parte, enfócate a 2 o 3 empresas y cásate con eso durante 10 años, 5 años, porque es la única forma como vas a poder saber perfectamente cuánto vale y por qué vale esa empresa. Y va a haber un momento que tarde o temprano el mercado te va a dar un descuento muy interesante y vas a tener que estar listo para jalar el gatillo en ese momento, tomar la decisión, pero lo vas a hacer con mucha confianza por tu nivel de conocimiento que tienes sobre la empresa. Entonces eso te va a permitir que puedas tener un nivel de entrada muy atractivo en una empresa muy atractiva a un descuento muy interesante para ti y el resultado probablemente sea muy positivo. Pues bueno, esto fue todo. Les agradezco mucho su atención, espero que les sea de utilidad y cualquier comentario, pregunta que tengan, no duden en hacerlo vía correo o a través de nuestras redes sociales. Soy Ricardo Padilla y esto es Círculo Alfa. Muchas gracias, excelente semana.